Listo, ya puedo iniciar. Ok, profesora Liliana, ¿va a hacer la apertura, por favor? Sí, muy buenas tardes, profesores. ¿Cómo me les va? De verdad que agradecerles que hayan recibido esta convocatoria. Bueno, mis profes, aprovechar esta oportunidad, digamos, esta temática de la ISCOMES, que pues son plataformas no solamente para educativas, sino que también nos ayudan a profundizar en nuestras temáticas de investigación. Entonces, agradecerle de verdad a Orlando, que pues nos ha estado apoyando todo ese semestre en capacitaciones con nuestros estudiantes, y también pues la idea es que también nuestros profesores puedan tener ese dominio de la plataforma, poderlas utilizar en nuestras clases, poderlas utilizar en envíos de trabajo para investigación de nuestros estudiantes, es decir, hacer buen uso de esta plataforma para que la universidad nos pueda permitir, digamos, acceder a esta membresía. Entonces, Orlando, de verdad que agradecerle de nuevo, el profe, bueno, y los dejo para que sigan ahí o sigamos, porque también voy a estar en la conexión. Muchas gracias, Anita y Orlando. Muchísimas gracias, profe Liliana. Queridos profesores, antes de que se me olvide, a partir de hoy vamos a organizar un calendario para capacitar de igual manera a los estudiantes. Entonces, ya el señor Orlando tiene las cuentas de correo. A vuelta de correo vamos a organizar un calendario, tenemos ya los horarios de ustedes, para que nos incluyan estas capacitaciones dentro de la temática ahora que ya terminamos nuestros primeros parciales, porque esa fue la idea. Cerrando los primeros parciales, íbamos a iniciar con un calendario de capacitación a los estudiantes. Bueno, creo que no es más, quedamos en pendientes para organizarlo de la capacitación con estudiantes, y bueno, señor Orlando, el auditorio es todo suyo. Bueno, muchísimas gracias, profesora Ana Isabel, muchísimas gracias, profesora Liliana, y todos los profesores pues conectados y docentes. Qué bueno poder hacer una sesión como esta con todos ustedes. Sé que de pronto aún faltan por conectarse, que pues ojalá se puedan ir conectando poco a poco. Y pues bueno, antes que todo, sé que ya pues también con la mayoría he tenido contacto, con los que no, pues espero podamos programar sesiones con sus grupos de estudiantes, aunque creo que con la mayoría he tenido contacto y hemos hecho varias encuentros con los estudiantes. Entonces, pues bienvenidos y muchas gracias también por el espacio. Antes de comenzar, quiero pues aprovechar y presentarles a una compañera que traje aquí invitada un momento, que está ya conectada. Ella pues es Liliana Martín, y quiero presentárselas porque quiero que ella precisamente, que ya pues está allí como tal desde el área, que como quien dice, desde allá, desde Central, desde Bogotá, nos dan todas esas herramientas para universidades, pues nos va a contar algo muy interesante para estudiantes, por ser pues ustedes, por supuesto, parte de todo lo que es beneficios Legis, por ser ustedes suscriptores y toda la comunidad educativa tener acceso a estos servicios. Y pues, Tina, bienvenida, buenas tardes, veo que ya estamos viendo tu pantalla, y pues bueno, aquí están todos los docentes, por supuesto, de negocios de la Francisco de Paula Cúcuta. Entonces, bienvenida y muchas gracias. Gracias, Norlando. Muy buenas tardes para todos. Me complace saludarlos. ¿Me confirman si me escuchan? Sí, Sí, señora. señora. Sí, señorita. Bien, perfecto. Entonces, mi nombre es Lina Martín. Yo soy consultora de fidelización de la editorial Legis en Bogotá. Trabajo muy en equipo con Orlando para hacer posible estos proyectos directamente pues en la universidad. Sabemos que la universidad actualmente cuenta con suscripción activa a la base de datos especializada de comercio exterior, que es de Legiscomex. El proyecto que quiero contarles en 10 minuticos es sobre la certificación de formación complementaria, donde por primera vez en la historia de Legis estamos avalando las competencias que nuestros usuarios adquieren cuando utilizan los atributos y funciones de Legiscomex en un contexto, bueno, en dos contextos. El primero de ellos que ven en pantalla es hacia el pensamiento estratégico y el cómo tener esas nociones básicas para investigar mercados globalmente.
Podemos notar los beneficios para su lectura cómoda. Sin embargo, les resumo. Los beneficios empiezan por un aprendizaje, pero trascienden no solo la tarea, sino hacia un proyecto de investigación, ¿por qué no hacia emprendimiento o a propuestas de valor laborales que con claridad le dan una proyección más alta a los profesionales de hoy? Por ejemplo, en ascender hacia roles más directivos o de inteligencia de negocios o de estrategia de negocios. Entonces, bajo una experiencia que es acompañada directamente por Norlando, transmitimos esos conocimientos base para que se aproveche al máximo las bondades de, primero, esta base de datos especializada y segundo, pues se pueda aplicar bien sea al ámbito académico y, por qué no, hacia el ámbito profesional. En el que aprenderemos están citadas como los eslabones claves de la parrilla de entrenamiento que tenemos nosotros. Uno de ellos es los fundamentos para investigar un mercado, sabiendo que hay módulos de Legiscomes que tienen esas bases muy claras, como ver pues, la cultura de negocios de los países, los perfiles logísticos, comerciales, indicadores macro y microeconómicos, que son el insumo clave para toda investigación o estudio de mercado. También cómo leer esas oportunidades comerciales a través de fórmulas básicas de cómo, como por ejemplo, la variación y participación de un mercado según un periodo de tiempo a otro, según también un producto específico que se quiere comercializar internacionalmente. El material de apoyo que usamos durante esta experiencia formativa, todo está alojado en Legiscomes, en los módulos que están en la lista del lado derecho. ¿Sí? Entonces, como el contexto de esa certificación se orienta hasta el pensamiento estratégico, nosotros trabajamos aquí estadísticas de comercio exterior, análisis de mercados internacionales, ranking de importaciones, exportaciones, oportunidades comerciales. El arancel no puede faltar, pero tiene una exploración básica para que pueda el usuario encontrar el producto, porque lo primero en un estudio de mercado es conocer su producto, sus características físicas y demás, que probablemente pues lo van a encontrar en el arancel de aduanas especializado. Y el módulo universidades ABC, donde hay ejemplares en PDF, hay talleres en PDF que contienen pues información relevante de los países a nivel de cultura de negocios, a nivel comercial, logístico, etcétera. Un poco más abajo encontrarán los requisitos que nos permiten a nosotros desde Legis avalar las competencias de los usuarios. Entonces, el primer ingrediente de ellos es que los usuarios deben asistir a 2 lecciones de aprendizaje en vivo. Entonces, de común acuerdo, vayan pensando a futuro, contemplar en su agenda 2 fechas, diferentes horas o mismas horas. Ustedes tienen la libertad y la flexibilidad de escogerlo, con el fin de que en esas 2 lecciones de aprendizaje que duran 2 horas, puedan reunirse con Orlando, el grupo objetivo a certificar, y obtener esos conocimientos base para luego participar en el segundo ingrediente, que son lecciones tipo test, que tienen retos prácticos para medir los resultados de aprendizaje de la experiencia, de los cuales se debe obtener 80 puntos o el 80% aprobado para recibir la certificación. En la intensidad de formación, este proyecto está avalando 6 horas de formación en total, distribuidas en 2 lecciones de aprendizaje en vivo, que ya las mencioné, que duran 2 horas y es con Orlando. Y de cada lección de aprendizaje en vivo, nosotros medimos con un test de conocimiento virtual. Los ejercicios de ese test solo se construyen usando Legiscomes, no va a haber rincón del vago, no va a haber Wikipedia. Nosotros promovemos el uso de herramientas especializadas y el aprovechamiento de una inversión tan alta que ha hecho la universidad en esta base de datos especializada de comercio exterior. En cuanto a los requisitos, para quienes se quieren postular a esta certificación, son en esencia 3. El primero, ser miembro activo de la universidad. ¿Cómo sabemos si es miembro activo? Porque en el formulario de inscripción de Legis se registra con el correo institucional de la universidad. En segundo lugar, tener nociones básicas de comercio exterior para que pueda entender el lenguaje que usa Norlando en la transmisión en vivo de conocimiento. Y el otro punto, estar cursando o haber cursado programas afines con las ciencias empresariales, lo cual le da comodidad al usuario de poder entender la enseñanza de Norlando. El otro escenario de certificación está orientado hacia la clasificación y codificación de mercancías básico. Bien,
Nuevamente, avalamos las competencias que el usuario adquiere en el uso y apropiación práctica de 2 módulos de Legiscomes. Uno de la Universidad de ABC del Comercio Internacional, donde está el módulo de conocimiento para dummies que se llama arancel de aduanas. Y también usamos el módulo arancel electrónico, porque esa es la herramienta especializada donde permanentemente actualizamos las disposiciones legales en materia de importación, exportación, cambios, logística, transporte, etcétera, asociado a un producto específico. El circuito de aprendizaje de esta experiencia formativa navega desde los principales hitos históricos del sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, las entidades que a nivel mundial regulan el comercio en temas de clasificación de mercancías. Les damos los tips necesarios al usuario para que pueda apropiarse de la herramienta especializada para encontrar los productos, que es el reto más grande que enfrenta todo profesional cuando está incursionando ya en esta experiencia de educación superior. Entonces, encontrar un producto, saberlo buscar, ver sus atributos, ver la normativa que le aplica, pues también es una competencia clave en los profesionales de hoy. Entonces, bajo el mismo esquema tenemos unos beneficios que ya les mencioné cómo trascienden ellos. Tenemos unos contenidos ya dispuestos para que al final, en 2 experiencias de formación, cada una de 2 horas, debe cumplir pues el usuario, completar el usuario en compañía con Orlando, y en 2 test de conocimiento, uno para cada lección de aprendizaje. Esos test pues están orientados a clasificar productos, asociar principalmente el régimen de importación, los tributos aduaneros asociados, la unidad comercial. Es un test básico de clasificación interesante, 5 productos a clasificar, y lo chévere es que le permite al usuario poner en práctica ese conocimiento que transfiere en Orlando, ¿sí? Entonces, les muestro un ejemplo de cómo sería la programación si ustedes se animan a aprovechar este proyecto especial que actualmente lo estamos trabajando con todos nuestros suscriptores de Legiscomes en el contexto académico. Entonces, bueno, en pantalla tienen, permítame yo oculto un poquito para que no se me vayan a saturar aquí, desplazar hacia abajo. Espérenme un momento. Espérenme un momentico. Yo le agrego aquí unas celdas para que no sea muy contaminado visualmente. Es que este es un cronograma que tengo para mi consulta interna, pero espero hacer uno para ustedes donde les reservo los espacios, ¿sí? Entonces voy a mostrarles aquí en pantalla una única universidad y cómo se planea con antelación la actuación de este proyecto. Entonces, generalmente con un mes de anticipación se debe planear, ¿listo? Entonces ustedes me dicen a futuro cuándo serían las fechas de las lecciones en vivo que trabajarán con Orlando. Entonces, miren, por ejemplo, aquí me salió 2 escenarios de certificación, uno de arancel y uno de Legiscomes. Aquí los estoy marcando en amarillo. Entonces, cada grupo tiene un número de personas específico, es decir, que para este proyecto ustedes me deben garantizar la inscripción de 25 personas mínimo por grupo. Y ya ustedes definen la fecha y hora de preferencia en la que en sintonía con este grupo de 37 personas, por ejemplo, van a decidir trabajar con Orlando. Entonces, una vez se define esas fechas, yo empiezo con mis actividades logísticas tras bambalinas, donde en la primera semana, son 6 semanas, pero en la primera semana debe ocurrir el lanzamiento de la campaña de inscripción. Entonces, ahí necesito ayuda de la universidad para que internamente a estas 37 personas le enviemos el formulario de inscripción y ellas se registren con Habeas Data, con el tema de los permisos de los padres si son menores de edad, etc. Cuando ellos se registran, en la siguiente semana, por ejemplo, acá está la semana del 5 al 9 de abril, yo les genero las credenciales de acceso al aula virtual donde están alojados los test de conocimiento. Y ya en la siguiente semana, que es la semana 3, que por ejemplo aquí dio en el ejemplo 12 de abril, yo les notifico a estas 37 personas cómo es el plan de trabajo, cuáles son sus credenciales de acceso al aula en modo, cuáles son los plazos para entregar las actividades, en qué fechas
nos vamos a encontrar en vivo con Orlando, a través de qué enlace, a qué hora, todo, ahí en una misma programación. De hecho, les coloco un manual para que sepan cómo manejar de primera mano el aula virtual. En la siguiente semana, que es la semana 4, debemos trabajar muy unidos, Legis y la universidad. ¿Con qué fin? Ejecutar el proceso formativo en vivo, donde en Orlando el profesor o el representante de la universidad nos acompaña durante toda la experiencia, porque esto garantiza que el estudiante, por ejemplo, si es el caso, se comprometa de principio a fin a completar la experiencia formativa. Y por nuestra experiencia hemos visto que cuando el docente está presente en medio del grupo de estudiantes, el proceso cobra la seriedad que buscamos, ¿sí? Que lleguemos al final y a feliz término, todos certificados. En la semana quinta, que es del 26 al 30, por ejemplo, ya se empiezan a descargar los resultados de aprendizaje desde el aula virtual, desde las evidencias de asistencia que compilan Orlando, etcétera. Y con eso construimos un informe que al final le enviamos a la universidad para que sepa cómo nos fue en la experiencia, qué dijeron los usuarios en la encuesta, etcétera. Y ahí mismo podemos saber quiénes aprobaron la experiencia. Recordemos, 80% de la nota en los test de conocimiento y la asistencia en vivo suman en esta certificación. Y al final, en la sexta semana, emitimos los certificados de manera personalizada a cada una de las 37 personas que se inscribieron. Era eso lo que quería contarles. Entonces recuerden, con un mes de antelación, coordinar con Orlando muy bien las fechas, teniendo en cuenta que tras bambalinas hay varias actividades que se deben gestionar, y pues yo hago esto no solo para una universidad única, sino para todas nuestras universidades que actualmente son clientes suscriptores Legis. Anímense, miren, por aquí está la Universidad San Mateo, está la Universidad Católica de Pereira ya en curso, la UNAD entra en curso la otra semana, el área andina de igual manera, la Universidad Gran Colombia también, la Universidad Cooperativa, y ahorita estoy adelantando algo con el SENA, y ya veo que con ustedes también pronto adelantaremos programación. Entonces, con tiempo, ya saben, cuentan con nosotros. ¿Qué les pareció el proyecto? Sí, no sé si tengan dudas, que aprovechemos que está Lina acá conectada para resolverlas. Si de pronto les interesa que un salón en particular se certifique y programar esas sesiones, bueno, los escuchamos. No sé. Pues tomo la palabra. Muchas gracias a Orlando y a la compañera. Excelente propuesta, muy acorde a las situaciones actuales. Incluso creo que en algún momento con Orlando habíamos hablado del tema, si había la oportunidad de alguna certificación o algo por el estilo. Entonces ya por interno coordinaremos esa situación. Me interesa. Bien, súper. Entonces, Orlando les va a dejar todos sus datos, celular y todo, para que lo puedan coordinar, y siempre contemplando el respaldo del equipo de biblioteca, ya que ellos también en sus experiencias acompañan el proceso. Cuando uno necesita piezas gráficas, a veces pasa que las universidades quieren administrar sus propias piezas gráficas, lo entendemos. Entonces, en ese sentido, su mejor aliado también es ese equipo. Excelente, gracias. Bueno, ¿Alguien no, muy bien. más? No sé si alguien más tenga dudas, preguntas, inquietudes. Entonces, viendo que no hay inquietudes, yo les voy a enviar a través de Orlando un resumen de todo lo que vimos, y ya internamente ustedes empiezan a mirar cuándo sería esa fecha ideal para hacer realidad este proyecto. Recuerden que pueden hacerlo en los tiempos de clase o contra jornada o los días sábados, así lo han hecho algunos de nuestros usuarios. Entonces hay comodidad, lo ideal es que se pongan muy de acuerdo con ese grupo objetivo que esperan certificar. Si quieren certificarse solo docentes para empezar, podemos empezar por ahí, o si quieren coger un grupo de estudiantes muestra, también. O sea, hay flexibilidad por doquier. Bueno. Y lo mínimo para poder certificarse son 3 o 4 encuentros, ¿cierto? Entonces, ¿entendí? Son 2 encuentros, cada encuentro es de 2 horas únicamente. Perfecto. Perfecto. ¿Cómo no? Gracias. Sí. Bueno, entonces les deseo un feliz día, yo los abandono, quedan en buenas manos. Orlando, muchos éxitos, profes, que les vaya muy bien, un placer. Muchas gracias. Bueno, perfecto. No, muchas gracias, Lina, entonces, por la información. Sé que pues
La idea era esa, que ustedes conocieran uno de esos proyectos que pues ahí Legis hace con todas sus universidades en este tema pues de Legiscomex y demás que se identificó. Bueno, esto nació porque muchos estudiantes y docentes manifestaban esa necesidad de que el estudiante tuviera un certificado tanto por lo académico como inclusive para su hoja de vida como profesional también o futuro profesional como estudiante. Entonces, pues muy bien, qué bueno que estuvieron allí conectados. Ojalá pues de pronto cualquier inquietud, consulta adicional me puedan contactar. Allí pues les copié mis datos de contacto en el correo para los profes que no lo tenían. Sé que pues con algunos no, algunos pues no los conozco, no he tenido contacto. Entonces, pues bueno, sé que ya de pronto, eh, no sé si, no, no, Lina ya se fue, bueno, ok, no, no hay problema. Entonces, cualquier cosa quedo súper atento. Y pues bueno, no, ya ahora sí entrando en materia y hablando pues de Legiscomex, sé que ya muchos de ustedes por supuesto la conocen. De pronto sé que unos la usan más que otros como herramienta, pues lo que es Legiscomex como tal. Entonces la idea es pues hacer en esta sesión ese, pues ya algo más ameno. De pronto también si ustedes tengan dudas muy particulares que podamos resolver, de pronto que o algún estudiante haya tenido algún tema, situación de pronto de consulta en particular que pues podamos también revisar en esta sesión, que ese es el objetivo. Entonces voy a compartirles pues mi pantalla ya de Legiscomex. Muchas gracias ahí también por el espacio del tiempo. Y bueno, entonces ya aquí creo que están viendo mi pantalla. Entonces, pues como nos dice allí, y siempre les comento a todos en las sesiones, Legiscomex, más que una base de datos, como muchas veces lo llamamos o se llaman desde biblioteca virtual, es una herramienta, es un sistema de inteligencia comercial, un sistema de inteligencia de mercados que pues el objetivo es que el estudiante, docente o profesional pueda hacer sus investigaciones, sus estudios de mercado, sus análisis, como dice ahí, comerciales, sus estudios de pronto de precios, de proveedores en el exterior, de clientes en el exterior para X o Y producto. Entonces, Legiscom es más que una base de datos, les digo, es una herramienta, un sistema bastante robusto de inteligencia comercial, porque muchas veces, y yo se los digo siempre a todos los estudiantes, muy probablemente cuando se gradúen y consigan su empleo en alguna empresa, lo más probable es que se encuentren con Legiscomex, porque les digo yo siempre, Legiscomex no solo es académico, y cientos de empresas en Colombia también lo tienen en sus oficinas para sus labores del día a día. Y pues por supuesto debajo de esas imágenes encontramos toda esa parrilla de módulos que tiene Legiscomex. Entonces muchos de ellos son módulos más de tipo práctico, numérico, estadístico, gráfico, y muchos otros son también normativos, son más textuales porque es más tema netamente normativo. En estos días precisamente hay una particularidad, creo yo desde ayer, si no estoy mal, los módulos normativos, que son tres puntualmente, tienen un problema allí como decir, de acceso no, sino de enlace. Entonces ya se está corrigiendo, se está trabajando desde soporte de Legis, ese tema de acceso con esos módulos que son de tipo normativo. Igual pues se los muestro sin ningún inconveniente pues, la idea es conocerlos también los que de pronto no lo han trabajado mucho. Y pues bueno, no, esa es la idea, pues hacer ese repaso. Como les digo, sé que muchos de ustedes o la gran mayoría lo maneja, de pronto otros no tanto, otros muy poco, pero entonces también pues les cuento en estas etapas desde que comenzó la pandemia, estas capacitaciones han sido o han tenido un enfoque pues en los últimos meses o últimos semestres más de tipo práctico. De hecho, antes simplemente, o pues dentro de lo normal, por ejemplo, en cualquier módulo, los que tenemos allí en Legiscomex, yo entraba o entrábamos pues, y al estudiante o grupo pues a capacitarse le explicaba más su funcionalidad,
de qué trataba de pronto, qué se puede seleccionar en cada casilla. Más hoy en día se están haciendo unas sesiones, como les digo, más de tipo práctico, más resolviendo ejercicios que, como les digo, con muchos de ustedes lo hemos hecho y hemos realizado varias sesiones de ese tipo, donde no solamente es de mostrar una funcionalidad o explicar desde lo básico, sino ya desarrollar cierto tipo de pronto de enunciados o ejercicios. Entonces, uno de los tantos, por ejemplo, que se le hace a los estudiantes o a grupos en general de capacitación, es que yo acá, por ejemplo, puedo compartirles a ellos algo como lo siguiente que les voy a mostrar. De los tantos ejercicios que he hecho, esas presentaciones son muy autónomas. De hecho, también si ustedes quieren, se las comparto y he visto también muchos docentes le interesan y las pueden compartir en clase para desarrollar también ejercicios de esos en clases o tutorías, como por ejemplo algo así por módulo, donde se hacen este tipo de solución de pequeños enunciados o ejercicios. Por ejemplo, hacer una búsqueda detallada y acumulada de productos que compró la empresa al costo en el año 2020, el año pasado. Entonces, por supuesto, pues ya con ustedes que son más conocedores de la herramienta y del tema, pues acá se les explica a ellos el tema de filtros, donde pues en este módulo de estadísticas, que es el que nos dice allí precisamente este enunciado, que acá nos da que este ejercicio lo hacemos por el módulo de estadísticas. Entonces, para este ejemplo, y pues de una vez vamos también conociendo mucho más, él nos permite entonces escoger un filtro de tiempo de máximo un año, donde puedo escoger 1, 2, 3 meses, 6 meses, o en ese ejemplo nos pide todo el año 2020 de enero a diciembre para conocerlo. Y este cajón de filtros es importantísimo. Entonces les digo yo a todos los estudiantes, si ustedes quieren filtrar un producto, aquí en la lista de filtros no existe la palabra producto, sino código de partida, para que lo tengan en cuenta. O filtrar algún país, pues país destino, o como en ese ejemplo, filtrar en este caso, bueno, aquí hablábamos, era de compra o importación. Espera un momentico, cambio el filtro inicial. Entonces, acá igualmente, enero a diciembre de 2020. Y en los filtros, entonces, el ejercicio que les acabo de mostrar, que es lo que hacemos con muchos estudiantes, nos pide una empresa o importador en particular. Entonces lo escojo, la opción de importador y simplemente digito al costo, por ejemplo, y pues ya ahí encuentro de una vez el nombre que es Colombiana de Comercio Corbeta o al costo. Esa es la empresa que estamos buscando y siempre agrego al filtro para que él me permita pues aplicar. Si no le digo agregar, no me lo permite hacer. Y ya al final de la página está el cuadro verde de ejecutar reporte y ya simplemente ya esto es lo único que debo hacer para tener esta información de toda esta data o toda esta información de las importaciones de esta empresa al costo del año pasado. Acá en este módulo, precisamente el que estamos viendo y repasando, que es el módulo llamado Estadísticas de Comercio Exterior, es el módulo más robusto en data, más robusto en información, más robusto en todas las variables que nos da. Y lo primero que nos muestra allí es una gráfica con el top 10 de partidas arancelarias o pues productos que importa que lo que más trae son computadores, seguido de celulares, televisores y bueno, etcétera, allí productos y se puede cambiar la variable que se está graficando, que es algo que a veces de pronto ignoramos y con un rápido clic, por ejemplo, países de compra, si es el caso, entonces puedo ver cuál es el top 10 de países de donde más se está trayendo productos esta empresa, si fuese el caso, y lo importante no es tanto la gráfica, sino la tabla que está debajo de la gráfica, donde vamos a encontrar todo el detalle de variables, todo el detalle de información que nos muestra esta tabla de este módulo llamado estadísticas, donde cada registro está organizado cronológicamente de todo el 2020 y cada fila o registro en esta tabla detallada es una declaración de importación. Entonces, ella allí hacia la izquierda nos va a dar toda la información, por ejemplo, la aduana por donde ingresó la mercancía, más a la derecha, por ejemplo, el agente aduanero por el que se hizo ese proceso,
De hecho, me han dicho en muchas pues empresas o inclusive algunos docentes, esto es bueno de pronto, con un simple dato como el agente aduanero, yo sé entonces qué tan infiel es la empresa en los agentes aduaneros, si está casada con una o con varios, o cambia constantemente de agente aduanero, pues dependiendo pues lo que traiga y demás, pues ven allí con diferentes datos o información que nos da esta tabla, diferentes reportes, informes o análisis que puedan hacer. Por supuesto, los datos de todos los importadores, más a la derecha el dato pues del importador, departamento, dirección y teléfono, que pues es un solo filtro el que hicimos de importador. Las partidas, por supuesto, con su descripción de todo lo que importó esta empresa en el 2020. Las cantidades de acuerdo a su unidad comercial, que pues toda esta cantidad de información, toda esta data y todas esas variables sirven para diferentes tipos de informes o análisis que hagamos. Más a la derecha, algo importantísimo, por supuesto, todos los proveedores. Entonces, se les dice pues a todos los estudiantes o usuarios de estas herramientas, usted acá puede encontrar o puede saber a quién se le está comprando todo lo que se trae a Colombia. Incluye no solo el nombre, sino también su país, su ciudad, hasta su dirección de ubicación y hasta un dato de contacto, que en algunos casos son teléfonos o en algunos correos. Entonces, toda esta data que nos arroja este módulo, este solito módulo que estamos viendo, es pues bastante importante y de allí se pueden sacar muchos reportes, muchos análisis, como les digo. Más a la derecha ya hay datos numéricos, como por ejemplo el valor total de cada importación, de cada uno de esos productos y su precio unitario de acuerdo a la unidad comercial, que pues es algo muy valedero, muy valioso porque esto me permite hacer análisis de competencia, análisis de proveedores, ese análisis de precios comparativos. Entonces, es mucha la data que nos da esta tabla que nos sirve pues para todos los informes que hagamos. Y algo importante, porque este ejercicio que les pongo de ejemplo, que es este de saber lo que esta empresa importó, se los pongo también en las capacitaciones porque acá, como dice el enunciado, nos pide hacer una búsqueda detallada y acumulada. Eso es algo muy importante porque resulta que esa tabla grandísima que nos da Legiscomex en ese módulo de estadísticas que estamos viendo, resulta que esa tabla tan grande nos permite acumular los registros y es algo que a veces ignoramos. Entonces, esta opción que dice aquí, resultados acumulados, me facilita mucho la vida, por ejemplo, si en este caso yo quisiera organizarlo o acumularlo por los productos o códigos de partida que más importa a esta empresa, pues todo lo que importa, mejor dicho, porque como está allí como está organizado por fecha, ahí eran 24.000 y pico de registros, ya por partida ya vemos que son 682 registros. Ya es algo más compacto, pues está acumulado por esa opción que se eligió. Y una ventaja es que como Legiscomex permite que se descargue absolutamente todos estos reportes. Acá arriba de la gráfica está la opción de descargar, siempre los descarga en Excel y pues ya en Excel pues podemos entonces hacer otros tipos de gráficas, pueden hacer pues diferentes análisis. De hecho, he visto diferentes trabajos académicos ahí. He visto muchos de ustedes, muchos docentes ponen este tipo de actividades como que descargue esta tabla y haga otra columna que sea la variación porcentual, calcúlela, bueno, les ponen allí trabajos con toda esta información de X producto, X empresa, X país, para pues aprovechar mucho toda esta info y toda esta data que importantísimo poderla acumular. Entonces, esto en resumen es de lo tanto que podemos hacer en Legiscomex con estos módulos, pues con este solo módulo que estamos viendo ahorita, que es uno de los más fuertes o grandes en información, que es el módulo de estadísticas de comercio exterior. Igual, contarles sobre, pues cuando ustedes tengan dudas, preguntas, inquietudes, pueden hacerlas. Yo creo que no puedo ver manitas levantadas, no me lo permite, pero sí tengo chat o pues si quieren por micrófono pueden hacerlo. Si tienen dudas o preguntas para cualquier cosa que vaya surgiendo, pues lo vemos. Acá algo importantísimo.
que nos puede pasar, y he visto que le pasa a mucho estudiante y a docentes, etcétera. Entonces sucede que en el módulo de estadísticas, voy a escoger acá un ejemplo de ventas o exportaciones. Resulta que acá, y voy a escoger también todo el año 2020, y resulta que, y es un ejemplo que les pongo, de pronto ustedes me han visto o me han escuchado con este ejemplo porque es un ejemplo clave para entender algo importante de Legiscomics, y es que en este módulo de estadísticas, si yo quiero ver algún producto, supongamos el café, yo escojo código de partida y digito café, entonces resulta que acá él pues me da muchas partidas que tienen que ver con café y no sabemos, o pues no sabemos las partidas de memoria cuál es la que se usa. Entonces yo agrego, escojo la primera, agrego el filtro y ejecuto el reporte. Resulta que pasa esto que ustedes ven en pantalla. Y a veces el estudiante les llega a ustedes o les llega a biblioteca o nos llega a nosotros, nos dicen, mire, esto está dañado, no sé qué pasa, no sirve, no está funcionando. Resulta que no es que esté dañado, es que esa no es la partida arancelaria que se usa para la información o la exportación de café. Entonces vuelven acá los filtros y escogen acá de nuevo, digitan café y empiezan de pronto a probar una por una y eso puede perderse tiempo. Entonces a lo que voy con este ejemplo es que yo les digo a los estudiantes, fíjense en la partida, fíjense cómo inicia la partida, porque los dos primeros números de una partida siempre es el capítulo. Entonces algo muy valioso que tiene Legiscomics es que él nos permite filtrar o hacer reportes por capítulos de arancel. Esto es súper importante. Entonces el 09 es todo el tema de café, té, hierba, mate, etcétera. Yo puedo agregar ese reporte sencillo de ese capítulo y al ejecutarlo me va a dar entonces todos los productos que por defecto yo sé que ya la parte más grande de la torta va a ser la partida del café, con la que se exporta café. Entonces, allí está el 96, casi 97% de todo lo que se exporta de ese capítulo, es eso, el café. Entonces, ahí está la partida que a veces no conocíamos, no sabemos cuál era. El tema de filtrar por capítulo es importante, porque a veces yo puedo tener reportes o hacer reportes, digo yo, entre comillas, sectoriales. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo quisiera ver todas las exportaciones de fruta, solo fruta como tal, bueno, ya sé que el capítulo 08 es frutas, ahí están incluidos toda la fruta, llámese manzana, banano, pera, X cantidad de frutas, agrego ese capítulo y ejecuto el reporte, y ya simplemente aquí en la primera gráfica que me da dice, bueno, nosotros lo que más exportamos es banano, 73%, luego aguacate, luego plátanos, luego otro tipo de aguacate, luego gulupa, que es maracuyá, uchuvas, lima Tahití, bueno, etcétera. Entonces ahí encontramos que el filtro por capítulo pues es bastante importante o bastante necesario para aprovechar mucho toda la información que nos da por capítulo. Entonces, esto es en resumen el módulo estadísticas, que es muy usado, es un módulo muy fuerte pues allí para el tema de estudios, análisis o reportes. Y pues siempre también recordarles con el logo de Legiscomex o la palabra productos, esto da igual, ustedes regresan al home o a la página principal donde está todos los módulos o la parrilla de módulos de Legiscomex. Entonces, esto pues quería mostrarles como para empezar allí ciertos tips. De pronto olvidé también nombrarles dentro de los tips que vimos, ahora vemos más cositas. En Legiscomex en general la estadística está actualizada de 2, máximo 3 meses hacia atrás. Eso es un estándar que siempre ha existido. Entonces, esto pues es un, un estándar de actualización que son 2 o máximo 3 meses hacia atrás la actualización de información en, en Legiscomics, en tema estadístico. Entonces, bueno, quiero aprovechar también mostrarles otro ejemplo. Espérenme, les comparto nuevamente la pantalla. Si tienen dudas, preguntas, inquietudes, recuerden, pueden aprovechar al máximo para
consultar todo lo que deseen o necesiten. Entonces, hablando del tema de que hablábamos ahorita, de pronto tema un poco más de tipo sectorial, acá en Legiscomes hay un módulo llamado Análisis de Mercados Internacionales, que Una nos da consultica, información. señor Orlando. Veo la manita levantada, sí señora, cuénteme. Sí, nosotros para que pudiésemos desde el programa de comercio internacional nos puedan hacer como un cambio para poder incluir el módulo de logística, ¿qué tiene, o sea, pues, qué cambio pudiésemos hacer con los módulos que ya están? Cosa de no tener que, pues, pagar de más en estos momentos, de pronto para el otro semestre, que nos puedan cambiar para incluir el de logística. Vale, ya entiendo. Ah, bueno, habría que hablar con la ejecutiva de cuenta, si no estoy mal, pues lo atienden allí directamente en Cúcuta, una ejecutiva llamada Erika, pero yo le comentaría qué opción habría, como tú lo dices, para que se incluya ese módulo que pues es relativamente nuevo y pues como tú dices, para no pagar más que se pudiese hacer. Pero yo le comento a ella, porque pues sí, sí, sí es de interés. Entonces, yo apenas pues ella me comente o me indique, te escribo pues o les escribo para que se pueda llegar allí a un acuerdo o a un punto donde se pueda tener ese acceso, pero muy bien, muchas gracias por la pregunta. Y Sí, ahí le dejo pues la inquietud. Creo que claro, sí, una de las asesoras con las que hablé, pues también le comenté lo mismo y me dijo que pues teníamos que esperar a terminar el semestre para de pronto entrar a replantear, pero nos tocaría de pronto hacer como una pequeña, como un sondeo, como una encuesta dentro del programa, a ver cuál de pronto pudiésemos, porque pues todos son muy buenos, pero en estos momentos se trata de darle como la importancia a que entre un nuevo módulo que podamos trabajar. listo, muy bien, no, claro que sí, muchas gracias. Y aprovecho también, antes de continuar, eh, profe Jean Marcel Márquez. Hola, profe. Hola, sí, ¿cómo están, Orlando? ¿Cómo me le va? Es Bien, que bien. la consulta es la siguiente. Bueno, una, ¿en qué cambiaría con lo que está hablando la profe Ana? ¿Qué viene de nuevo en esa área logística? Y si es ahí donde se encuentran los términos de negociación, pues porque a nosotros no nos deja ingresar, sino nos dice que no tenemos acceso, ¿cierto? Ah, Esa ok. una, ahí abajo, ¿cierto? Sí, puede bajar. Ah, bueno, pues de pronto usted sí le da, pero nosotros ahí, módulo Sí, logístico. sí, Si le damos ahí, no nos deja ingresar, ¿cierto? ok. Esa es una. Y la otra, pues, desde el punto de vista normativo, eh, usted sabe que ya en esta semanita anteriores salió el nuevo decreto de aduana, que es el 360, ¿cierto? Entonces, pues, todavía no ha sido adoptado ahí en Legiscomes. ¿Qué sabe sobre ello? En la parte normativa, ya ahora el 1165 se queda ahí, como discúlpeme la expresión, lo mocharon un poquito y ahora salieron con otro régimen y ya están hablando de que viene otro posible régimen de aduana para finales de este año o el otro año. Buenísima la pregunta, buenísimo. Y aquí aprovecho, mejor dicho, y ya mismo les voy a mostrar algo y les voy a compartir algo que ojalá todos escriban, todos asistan, que es gratis y todos, ojalá todos sus estudiantes también lo hagan. Ya les comparto acá algo súper interesante y ya les comparto también por el chat link. Esperen a ver que no me deja, ya listo. Bueno, les cuento que esto precisamente nos llegó hoy a mediodía, no, después de mediodía, y tenemos un evento el martes 27 de 8 a 9 y media con la temática de precisamente el nuevo régimen de aduanas colombiano, pues que como ustedes dice son unas modificaciones que dio este decreto. Ahí está la temática a tratar, es un evento gratuito como pues el 99% de eventos legis que son gratuitos. Ya mismo les voy a compartir por el chat el enlace de inscripción. Ojalá todos puedan Muy bien, asistir, excelente. ¿Ese es el conectarse. que acabo de compartir? Sí, ¿Ese es? acabé de compartirles el enlace Listo, de bien. inscripción. Excelente, muchas gracias. Entonces, por favor, Eso está muy bueno inscríbanse. porque Analdeja está organizando uno y vale 400.000. Ahí nos estamos ahorrando cada uno una buena plata, ¿o yo? Por este Uy, nuevo sí, sí, de yo, actualización. y casualmente también la Andy estaba haciendo uno, hizo 3 seguidos en estos días y como mínimo eran 360. No, me
pareció terrible. Profe, pero Innecesarios, son muy necesarios. profe Norlando, pero ya que usted ya nos está dando el enlace, oiga, ¿y cómo hacemos para saber de futuras capacitaciones que da Legiscomes, pero que nosotros pues no tenemos acceso? O no sé si ustedes lo publican por la página o en algún lado donde nosotros podamos tener acceso para poder capacitarnos también, ¿no? No, muy buena pregunta. De hecho, siempre Legis, bueno, en general Legis genera 2, máximo 3 eventos, a veces más de 3 eventos gratis al mes. Esos eventos varían, hay temas jurídicos, temas contables, temas tributarios, temas de comercio exterior. Pero entonces, pues sí, generalmente pues aproveché y lo compartí una vez con ustedes. Pero en la página principal de Legis hay una sección, pues ya en la página normal de legis.com.co, donde ahí se compilan esos eventos gratuitos, Legis, pero ya mismo, pues para ahorrarles el tema del camino, de cómo llegar allá, ya mismo les comparto también un link, un enlace de directo para ese calendario de eventos gratuitos, y que ustedes también pues lo pueden revisar de pronto eh, cada mes o cada semana, cada 15 días, porque sí hay una constante, eventos gratuitos, es una constante bastante amplia para que pues allí se los acabe de copiar por el chat. Allí está el calendario de eventos y lo puedan aprovechar. Y de hecho ahí, como les digo, se acaba de montar hoy, me imagino, el tema de este evento del régimen de aduanas, súper importante. Esos cupos, a pesar de ser gratuitos, esos tienen cupos limitados porque pues son virtuales y tienen un tope de conectados, entonces no dejen para última hora escribirse. Y ojalá puedan compartirlo también con estudiantes si desean que pues en lo posible asistan el máximo, que pues tengan allí el horario, el tiempo de conectarse. Entonces, Pero ahí excelente, sale Liliana. solamente un calendario en el último que usted compartió, porque en el otro ya me inscribí. En el En último. el calendario, espérame, lo abro y una vez les comparto acá mi ventana y lo miramos. Ah, pues chica, espérame. Copiar. A ver, venga aquí abro el calendario compartiéndoles ventana. Bueno, aquí está el calendario de eventos. Entonces, hoy es 23. El 27 es el que les acabo de compartir. Ahí pues está el enlace que es el mismo que les envié para inscribirse de una vez. El 29, que es el próximo, dice que es un tema de actualización de formas de contratación laboral en el sector salud. Pues eso es algo ya de pronto más que no es de nuestra área, digámoslo así. Entonces allí también está el registro virtual y ya en mayo hay montados 3 eventos, por ejemplo. Entonces, estos eventos próximos o futuros no tienen todavía enlace de inscripción hasta que no pasen los anteriores. Pues el 13 de mayo hay uno contable, el 19 de mayo también es un tema más de tipo jurídico y el 27 de mayo es un tema de pronto también más laboral. Pero entonces, como ven allí, los temas varían y hay uno que otro de comercio exterior que pues aprovechen que es el próximo, el 27, y se inscriben allí en el link que les copié también por el chat. Entonces, muy bien ahí por la cuña que pues lo dejé para el final, pero ya que salió la duda del profe, muy bien. Y le respondo entonces la primera pregunta del profe sobre el tema del tema logístico. Bueno, para el tema de Incoterms, de una vez aprovecho y se los muestro, es por acá por Universidades ABC, que pues es un módulo, por supuesto, que tienen acceso, y la parte de los Incoterms es impresionantemente didáctica y muy educativa lo que nos muestra acá. Este módulo de Universidades ABC es muy grande, tiene varias secciones y muchas de estas secciones son muy grandes en información, otras más sencillas. Una precisamente de las muy grandes es esta sexta partecita de este módulo llamada negocios internacionales. Y en esta parte de negocios internacionales tiene pues muchos temas, muchas secciones que tratan allí bastante grandes. Y, perdón, para el tema de Incoterms, perdónme acá, es por la sección de logística, transporte y DFI, que es la tercera de este módulo Universidades ABC, y está en la primera partecita, en la primera subsección llamada generalidades. Y generalidades pues les da desde lo básico. Aquí aprovecho, yo sé que ustedes, algunos lo conocen, otros no.
Aprovecho y les hago el recorrido rápidamente. Aquí nos muestra desde lo básico, que son los pictogramas o esos símbolos que se manejan para el manejo, manipulación de carga. Algo muy visual, este módulo es muy educativo, muy visual, muy didáctico. El tema del empaque, entonces les enseña qué empaque escoger, como se dice, pues desde lo básico, cada tipos de empaques, principales materiales con sus ventajas y desventajas. Aquí unos aspectos a considerar muy importante para el momento de escoger el empaque. Entonces allí pues todo esto es para, de una forma, de un objetivo, un foco muy educativo para que el estudiante aprenda qué empaque escoger desde lo básico. El tema de embalaje también nos enseña tipos de embalajes de acuerdo al tipo de mercancía, a las características del producto, a los riesgos, bueno, una cantidad de información muy visual, muy puntual, muy sintetizada. El tema de etiquetado y marcado, entonces pues también nos enseña el tema de las etiquetas, especificaciones de las etiquetas, medidas, tipos de etiquetas. Entonces, este recorrido lo hago porque sé que hay profes que de pronto no hayan explorado así tan a profundidad estas secciones. El tema del marcado de embalajes o cajas, pues ahí también nos enseña tipos de marcación, ejemplo. En tipos de carga, por supuesto, pues también nos enseña o nos muestra tipos de carga, entonces allí nos da el tema de diferentes tipos de carga que existen con sus descripciones. Y finalmente el tema en esta parte, fíjense que estamos en generalidades, que es una subsección de la sección logística y DFI del módulo Universidades ABC, porque es un módulo bastante grande. Entonces acá está la sección de Incoterms, que es súper valiosa porque nos da dos opciones. Conocer todo sobre las definiciones. Acá les muestro en este tema de Incoterms las definiciones pues para todos los Incoterms que quedaron desde el año pasado. Acá encontramos pues cada uno de ellos, sus siglas, su traducción, pues ya definiciones para cada Incoterms. Aquí esta gráfica pues es muy sencilla, ahora les muestro una parte más amplia visual, pero acá nos da notas explicativas para cada Incoterms. Entonces ahí nos muestra esas definiciones un poco más amplias. El tema de obligaciones para vendedor y comprador, entonces allí está también un poco más amplio el tema de los conceptos. Y esto es una parte porque la otra es esta sección que decía presentación dinámica, que es muy visual también, muy agradable para el estudiante. Y acá en presentación dinámica, entonces es lo que nos da es también igualmente todos los Incoterms acá en lista, una muy breve animación de hasta dónde llega la mercancía en este término de negociación, pues una breve descripción o concepto para entenderlo más fácilmente, y ya el proceso de una forma más visual, más amplia, desde que la mercancía sale en fábrica, pues embalada hasta que llega el comprador, y así para cada uno de los Incoterms que están allí. Por ejemplo, en FOB, pues ahí nos muestra ilustrativamente hasta dónde es que llega la mercancía, y acá pues en la parte del proceso visual ya nos enseña en convenciones hasta dónde llega el costo y riesgo del comprador y vendedor. Y esto pues el estudiante lo valora mucho porque es algo, una forma muy fácil de aprenderlos. Realmente los Incoterms son muy fáciles de aprender de esta manera visual. Entonces ya acá pues en este caso que entré al FOB, ya pues si el barco en el camino se hundió, lo secuestraron, ya eso ya es problema del comprador, no del vendedor. Entonces ahí pues poco a poco se van conociendo y se van aprendiendo el tema de los Incoterms, y para cada uno pues está así su respectiva animación, conceptos, consideraciones importantes, y el proceso pues de acuerdo a cada uno de sus convenciones, el costo y riesgo de vendedor, y pues también dependiendo del lugar de entrega ya hay unas opciones a negociar. Entonces esto pues es la parte de pronto que el profe Michel quería conocer, que eso lo tienen ustedes allí siempre en el módulo Universidades ABC, en esta parte de logística, transporte y DFI, que es muy importante. Y pues como ven, es un módulo muy educativo, muy informativo, bastante grande, realmente en todo lo que nos muestra. De hecho, aprovecho mucho más, les muestro acá también en la parte de transporte,
Resulta que acá en la parte de transporte, él nos muestra entonces mucha más información para el transporte marítimo, aéreo y terrestre. Y cuando escojo cualquiera de estas, primero me habla de los contenedores. Entonces, en transporte marítimo, ¿por qué un contenedor? Datos históricos, bueno, más información, tipos de contenedores acá importante. Entonces, también nos da una parte visual con las medidas, capacidades de cada tipo de contenedor que pues vemos allí en pantalla. Entonces, esa información que, y créanme que yo por experiencia propia, uno está con estudiantes y le dicen a uno, ay, yo hubiese sabido que eso existía y que eso lo tenía ahí a la mano y yo no sabía, y yo matándome buscando por internet y eso estaba ahí tan masticadito, tan chévere. Entonces, ahí pues esa información es muy valiosa por este módulo que es el de Universidades ABC. No, y lo de mejoraron mucho, ¿no? Pero el tema ese de los términos está súper más dinámico. El Sí, año pasado no lo tenían así, tan chévere. exacto. Sí, sí, muy Y, bien. y para conseguirlo también era un poquito más complicado. Yo tenía que llamar a su amiga, la otra compañera, para que me diera en qué parte estaba, pero esta parte no la había visto, hasta hoy la veo, está muy bien. Entonces, nosotros yo digo que la mayoría de los profes tenemos ya nuestra manera, pero podemos dictar prácticamente la clase basándonos Exacto, en este tema así, sin necesidad pues de diapositivas ni nada, ni es está muy correcto. bueno el formato, oye. Eso es, profe. He hecho muchos contenidos y así lo hacen muchos profes, muchos docentes, como usted lo acaba de decir exactamente, sin diapositivas, sino de una vez entrar acá y ya, ahí está toda la info, todo está muy gráfico. De hecho, les muestro otras secciones, pero acá mismo donde estamos en transporte marítimo, esto de rutas marítimas es bastante interesante. También les muestro acá para estas tres principales regiones. Y por ejemplo, en América, yo escojo un país que pues quiero consultar sus rutas, supongamos Chile, escojo Chile, y después él me va a mostrar los principales países con los que Chile tiene principales contactos o socios comerciales, como dice ahí. Entonces supongamos que desde Italia, escojo aquí Italia, y él me muestra entonces los principales puertos del país y de Italia. Supongamos Palermo, supongamos, pues estoy inventando ahí, no conozco cuáles serán los ideales. Y el tema es que cuando escojo este ejercicio, el Legiscomics me da un cuadro, me da pues varios cuadros, en este caso de, digámoslo así, como dice allí, desde Italia a Chile, cuántos son los días de tránsito de acuerdo a cada conexión o a cada línea naviera que se utilice para el transporte, y aquí me arroja varias pestañas, de acuerdo a los puertos de embarque en Chile o a los puertos de, pues en este caso, cogimos el puerto de Palermo precisamente, escojo otro puerto, pues me arrojará otra información. Y acá me arroja también si la hay por frecuencias. Entonces, si es semanal o 2 veces por semana o 3 veces por semana, ahí vemos entonces el periodo pues del transcurso del tiempo del tránsito en días en transporte marítimo, que esto también a veces es bastante amplio y da para muchas actividades académicas en esta sección de transporte de rutas marítimas que está acá mismo en transporte de logística, transporte y DFI. Esta sección de transporte pues es amplia y ahí mismo pues en lo que hablábamos del tema de que esto es muy visual, muy educativo, acá en negocios internacionales habla mucho tema desde, por ejemplo, qué hacer para importar o exportar cuando uno escoge cualquiera de estas secciones. Lo bueno es que él lo enseña desde lo básico y es bastante educativo porque desde lo básico que es mínimo tener pues una digámoslo así, una cámara de comercio, pues el RUT, lo mínimo, pasando por todos los pasos que cuando entro a cualquiera de ellos, él pues me da una información más amplia. Entonces, para el estudiante, pues es bueno tener un paso a paso allí muy masticado de ese paso a paso para importar o exportar. Y también acá pues hay mucho tema. Hay información de cultura de negocios por región y países, zonas francas, mercado internacional, e-commerce. Por ejemplo, el tema de arancel de aduanas, que de hecho Ailina nos comentaba un poquito de este tema de arancel. Acá nos habla mucha información, como dice ahí, como si fuese un curso. Pues no es que sea un curso, sino que nos da todo masticadito
nos explica qué es una nomenclatura, qué es el arancel, cuál es la historia, cuál es la estructura, qué es el sistema armonizado, y pues ahí nos muestra esa visual de pronto de la estructura de la parte arancelaria. Entonces, son herramientas, como lo hizo el profe, muy visuales que se pueden mostrar en las clases y que pues sirven mucho para ese pues día a día académico. Entonces, eso lo encontramos todo en el módulo Universidades ABC, que es bastante amplio, es un módulo pues muy informativo, muy académico, muy educativo de todo lo que pues nos da allí Legiscomics. Acá pues quiero hacer un paréntesis porque pues sé que de pronto por tema de pronto de obligaciones, no sé de pronto hasta qué hora tenemos, sé que muchos de pronto ya tienen sus obligaciones académicas. No sé de pronto, profe Ana Isabel, hasta qué hora tenemos pues con todos. Tenemos programación hasta las 6, pero no. Ah, bueno. No, súper, súper. Si se puede, pues si la mayoría puede seguir, muy bien, muy bien. ¿Sí nos pueden acompañar los docentes? Sí, profe, sí, pues mi parte sí. Ah, ok, muy bien. Listo, no, muy bien, muy bien. Sí, sé que de pronto ya algunos se han ido por temas de obligaciones, pero muy bien. Gracias ahí por la confirmación. Entonces, listo, no, continuamos. Listo, ¿no? Entonces, en ese módulo de universidades, pues, que es muy amplio en información, es muy educativo, como les decía yo, pues se encuentran la gran mayoría de toda la data. Ahora de pronto la pregunta del profe, que es muy valiosa, es pues, ¿qué diferencia de pronto o qué más encuentro en ese módulo que es, como dice ahí, nuevo? Realmente es un módulo muy nuevo, que es el módulo logística. Entonces les doy un vistazo también en este módulo logístico. Es más de tipo, más dado a la normativa, porque pues de pronto no tiende a ser tan visual, sino un poco más de tipo textual, pero entonces este módulo de hecho tiene mucho de lo que ya tenemos o encontramos en el módulo de Universidades ABC. Entonces ahí pues cuando yo empiezo a ver su menú, realmente es muy sencillo, es muy conciso. Cuando empiezo a ver su menú de contenidos de información, él me muestra, por ejemplo, acá les doy un vistazo rápido antes de continuar. Él nos muestra entonces este tema, por ejemplo, del concepto de logística, que pues allí nos expande y nos da unos temas iniciales pues sencillos, sintetizados, cortos. Eh, Regulación en materia de transporte, entonces está para terrestre, marítimo y aéreo. Cuando escojo cualquiera de estas opciones, pues él me da mucha más información. Realmente es bastante amplio en información. Por ejemplo, en esta parte del tema de transporte terrestre internacional, pues allí nos explica todos estos conceptos, actores que intervienen, entonces aduana, declarante, no signatario, destinatario, remitente, y nos da para cada uno de esos actores sus definiciones o conceptos, y pues donde se amplía la información, donde haya lugar de ampliarla, pues nos la da así bastante amplia. Entonces, como ven, es un módulo muy informativo, pues muy completo en todo el tema, lo que tenga que ver con logística, y más de tipo, como se dan cuenta, textual dado un poco a la normatividad. De hecho, nos nombra siempre que todo lo que ven acá es basado en normativa, entonces es pues algo muy importante, muy valioso de todo lo que vemos allí en este tema pues del contenido normativo, todo el tema logístico, también pues nos nombra todo el tema de la documentación, entonces allí como ven es un módulo muy extenso textualmente, la verdad les cuento allí pues, por ejemplo, prestadores logísticos, servicios logísticos. Entonces entro a esa sección y él me va a arrojar pues ya una información, un pequeño resumen aquí, prestadores logísticos, el operador logístico, otros prestadores, transportadores, agentes de carga, los contratos. Entonces, como ven, es muy explicativo. Realmente es un módulo muy de tipo explicativo. Y esto es, como lo vemos allí, es lo que encontramos en este módulo de logística. Realmente es conciso, pues tiene un menú bastante sintético en su estructura, pero pues es un ejemplo de lo que ustedes encuentran allí en este módulo.
que como les digo, si de pronto es de interés, aunque ciertas cositas, porque acá, por ejemplo, en este módulo también encontramos una sección de Incoterms, y pues entonces es la misma sección de la Mm. ABT. Encontramos, por ejemplo, ¿qué otro tema de pronto allí que recuerde que está en el ABC? Ahorita no recuerdo bien, pero hay ciertas cositas ciertos temitas que ya están en la ABC, pero pues acá nos amplía mucho más ya el enfoque logístico. Entonces, como ven, es más de tipo textual. Pero bueno, esto es un vistazo de lo que encontramos en este módulo llamado módulo logístico, que pues allí, como lo dijo ahorita la profesora Isabel, yo le comento allí a la ejecutiva, pues esa posibilidad de tenerlo allí incluido, pues ojalá sin tener más inversión, pero apenas tenga esa info que me dé, pues yo les comento allí. Pero muy bien por la consulta. Yo quería Excelente. hacerle otra consulta, profe Norlando. Sí, ¿Ustedes claro. llevan una estadística de cuánto la Universidad Francisco de Paula los consulta a ustedes, a Legiscomes, por decirlo así? Sí, eso lo manejan directamente desde Central, pues desde Bogotá, pero Mm. sí, ellos manejan una estadística de uso y, bueno, aunque, no sé, pues tengo entendido también las bibliotecas manejan su propia estadística de uso interna, tengo entendido. Pero pues, no sé de pronto por qué, quisieras que pedir esa información o conocerla o... No, no, pues para saber si realmente, es que esta Legiscomes es muy buena y no sabemos si realmente sí se está usando. Entonces hay que incentivar mucho a los chicos a que la consulten, por más de que uno lo hace, y muchas veces pues hace falta este tipo de capacitaciones, ¿no? También es muy importante para dársela a los estudiantes. Pero sí sería bueno saberlo, ¿no? Si se está consultando esta página, porque No, sí, uno créeme como, que si es empresarial, esto cuesta como 2 millones de pesos al año, 2, 3 millones de pesos al año, más o menos, ¿no? no Hay más. un plan bajito. Mm, Sí, Profe, creo que se fue muy modesto. Eso vale más. vale más, imagínate vos. Vale Imagínate. más. Vale más anualmente. Bueno, imagínense. Entonces nosotros lo tenemos, como decimos coloquialmente, al gratín, ¿no? sí. Sí, y hay que aprovecharla mucho. No, de hecho, Muy eso se bueno, le pide a Orlando, los muchas gracias. estudiantes. No, sí, Una qué bueno. consultica ahí también, ¿por qué le dan un capítulo ahí como a México? Ah, bueno, muy buena pregunta. Ese módulo realmente sí lo adquieren solamente empresas que produzcan tema cosmético y quieran solamente llevarlo a México. De hecho, esto casi no alcanza a ser un módulo, sino es más un estudio de mercado. No sé por qué plasmaron esto como un módulo, pues es algo de pronto grande en la información, pero es solo para estas empresas que lo contraten porque están en este mercado del tema estético y que quieran llevar a México, porque pues México es el potencial grande en tema estético, pues digámoslo así, desde acá, desde Latinoamérica. Entonces, ese módulo realmente muy poco cliente lo tiene, porque es algo de pronto muy específico. Y de hecho, la información que nos pudiese dar ese módulo, podríamos hacer por medio de otros diferentes módulos, pues obtener esa información de estudio de mercado de cosméticos a México, por ejemplo. Entonces, pero no, muy bien por la pregunta. Entonces, Profe, tipo casos así de comercio, casos pues de la vida real. Ahorita yo creo que la mayoría vamos a sacar el canal, el tema de los términos de negociación de lo del canal de Suez. ¿Quién asume esa responsabilidad en cuanto a una mercancía, por ejemplo, que si vendimos FOD o vendimos SIF, ¿quién asume? ¿Cierto? En el dado caso, ¿quién va a responder si la mercancía, digamos, de tanto tiempo haber estado, se dañó? ¿Cierto? Entonces, si ah, ustedes tienen casos así como estilo esos en la página, yo por ahí creo que usted pasó rápido y algo que decía como talleres, pero así ah, casos de estudio, por ejemplo, a eso me refiero, profe. bueno, no, buena pregunta y me gustaría mucho consultarlo porque actualmente, es decir, no sabría decirte con exactitud si hay puntualmente un caso ya, alguna especie, estoy hablando, digamos, una sentencia, un proceso judicial al respecto, pero ya que usted tocó el tema, voy a mostrarles algo súper importante. Acá, espera un momentico, acá, un momentico, por favor. Sí, ya les muestro acá que estaba aquí revisando un apunte porque
es algo normativo, pero ya que usted tocó el tema, profe, les muestro acá. Bueno, hablando ya, o de pronto entrando un poco más en materia de los módulos normativos, que sé que también a veces a veces de pronto, en algunas ocasiones, vamos a Google y no a estos módulos normativos que sí realmente son confiables. Por ejemplo, en el régimen de aduanas colombiano, que pues allí él nos muestra una estructura por títulos y pues en cada título que uno escoja, él nos muestra los principales artículos de esos títulos. Entonces, él allí nos redirige pues a ese artículo que elegimos. Estos módulos precisamente, perdónenme acá que yo estoy con una sesión corporativa, esos módulos normativos, quiero hacerles aquel paréntesis, lo que les comentaba al principio, hay una pequeña problema de acceso, es algo no de ustedes, sino es a nivel general de todo el país, que no está, es decir, como que se queda pensando mucho y como que no loguea o toca darle dos veces, pero es algo que están corrigiendo ya desde ayer, que de hecho la profe Ana Isabel muy amablemente me reportó esa falla también y pues ya la habían reportado, de hecho yo no sabía que ya estaba el tema trabajándose, entonces es un tema de acceso, pero quiero mostrarles el tema de estos módulos normativos que son así, muy textuales, a doble página, pues uno va navegando, pero quiero mostrarles algo, ya que el profe habló de los casos. Resulta que en este régimen de aduanas, aquí tiene una pestaña llamada índice, que es toda la estructura pues que tiene el régimen de aduanas, que yo acá también les muestro algo importantísimo. Antes de empezar a desglosar el decreto, que el régimen pues es el decreto y todos sus títulos y demás, que pues esto se irá a complementar con el nuevo decreto, pero acá quiero mostrarles lo siguiente y es que pues antes de empezar a ver los títulos y capítulos, que pues es muy grande el régimen de aduanas, él nos da aquí una información, una información adicional muy importante, y es el tema de mercancía no declarada, no presentada, legalización. Esto es bueno, yo también les muestro a los estudiantes en las capacitaciones cuando tratamos tema normativo. El tema, por ejemplo, de que acá nos muestra o nos da unos tips muy puntuales de mercancía no declarada. Entonces es importante conocer la diferencia, por ejemplo, entre no declarada y no presentada, que pues uno sabe que no declarada no es tan grave como no presentada. Entonces ahí nos da unos tips de cuando la mercancía realmente es no presentada. Y acá, pues eso en imágenes, que es muy interesante verlo así en imágenes. Y acá en esta opción que dice legalización y rescate, también nos da una imagen acá, pues, ya las amplío, perdónenme que me salí de la imagen. Creo que aquí es que me la da muy grande ya. Espérenme, que yo les digo a los estudiantes, acá el truquito para estas imágenes es abrir la imagen en una nueva pestaña para que nos la muestre mejor. Entonces, bueno, acá yo les digo, por ejemplo, ustedes aprovechen mucho estas imágenes porque estas imágenes resumen mucha normativa, o sea, les facilita la vida. Entonces, bueno, que acá el caso de rescate de mercancía en abandono. Bueno, ¿cómo es el tema? Ahí dice que la mercancía que se encuentra en abandono legal podrá ser rescatada presentando la declaración dentro del plazo previsto en el parágrafo 1, artículo 171 del presente decreto. Bueno, entonces, y uno les va enseñando, les empieza a enseñar cómo navegar por la normativa de comercio exterior. Por ejemplo, este ejemplo particular que dice artículo 171 del presente decreto del comercio exterior. Y por supuesto dice, además de los tributos abandono y rescate, el 10% del valor. Entonces, artículo 171, volvemos acá al decreto, pues al régimen. Yo les digo, ¿ustedes cómo pueden navegar por este decreto? Es muy fácil, resulta que acá yo puedo o usar el buscador interno o esta pestañita que está acá al lado de la tabla de contenido llamada normas y artículos. El régimen de aduanas, pues, es el decreto 1165, bueno, ya eso se ha modificado, pero entonces acá yo veo un montón de años y leyes, ustedes ven ahí que es bastante, pues esto es una organización, Los antecedentes de la normativa, sí, señor, claro. Sí, y también aparte de antecedentes, es todas las demás normativas que nombra La el aplicación. decreto. Entonces, acá Los pues, conceptos, sí. o sea, mucho más, exacto, mucha más normativa que compila el decreto, porque el decreto de pronto nombró, citó
un artículo, una resolución, o bueno, de otro Ah, año. o sea que ahí podemos encontrar todo prácticamente el historial del mismo decreto ley. Esa no la había Exacto. visto. Como ven ustedes, este tema de años, y pues el 1165, que es el decreto como tal, nos da todo el articulado desde el 1 hasta el final, ¿sí? Que es el que estamos tratando. Entonces les decía yo, si quiero ver el artículo 171, pues simplemente busco acá, que está por orden 171, ahí encuentro, de hecho ya ahí nos hace la salvedad, porque como les digo, esto se va pues actualizando, y ahí encontrábamos acá, pero me paso a la siguiente página, y bueno, ahí nos da toda la información, pero a lo que iba es que, como acá nos decía en la imagen, que revise el parágrafo 1 del artículo 171. Bueno, acá reviso el parágrafo 1 y me dice que el término es de un mes. Bueno, listo, entonces la puedo levantar con un mes. Y, si ahí y aquí me dice más, si dice que aparte del mes, me lo pueden prorrogar por un mes más. O sea, me dan mucha oportunidad. Pero si aparte de eso se me vence todo ese término que dice ahí, entonces dice aquí que, pues, según el numeral, aquí ya me arroja, me lleva otro artículo, pero me dice que dentro del mes siguiente, o sea, me da más tiempo todavía. Y si aparte de todo ese tiempo que me dan para rescatar la mercancía no lo hago, pues ya ahí sí como quien dice, ya la mercancía, como pues se puede decir, pasa a ser propiedad de la nación, como dice ahí. O sea, y aún así, ¿qué pasa con esto? Porque los estudiantes dicen, bueno, profe, ¿qué pasa cuando la mercancía ya hace parte del gobierno? Porque la perdí. No, ahí ya entra un proceso de pronto de litigio, ya usted pone un proceso jurídico, un tema ya pues, un tema que ya un juez decide. Y quería llegar a ese punto por la consulta del profe, y es porque acá en el régimen de aduanas, en esta estructura que vemos en el índice, acá me devuelvo a alta tabla de contenido. Resulta que acá en el título 16, capítulo 1, disposiciones generales de procedimientos administrativos, ¿sí? Esto ya es un tema, y yo les digo a los estudiantes de negocios, si ustedes aprenden normativa, ustedes se vuelven unos mini abogados, y eso es valiosísimo porque ustedes son más competitivos laboralmente. Y resulta que acá, en toda esta información del tema del título 16, capítulo 1, que es el tema de procedimiento administrativo, por acá, es que hace rato no reviso esto, pero acá en estos conceptos, por ejemplo, que nos dan, de hecho acá, ¿qué es lo importante? Que estos artículos, algunos tienen estos círculos azules, que es información complementaria, que es lo que quería mostrarles. Entonces, que acá nos lleva a la doctrina, pues como ven, pues toda esta información ya por temas, como vemos allí, un tema bastante grande. Y resulta que en toda esa organización también de doctrina que nos muestra allí, de procedimientos aduaneros, que es bastante grande, también la información que vemos allí, si yo selecciono pues alguno de esos temas de doctrina, supongamos que escoja cualquiera de ellos, y les quiero mostrar esa donde nos va a llevar, él nos lleva a otra obra o a otra suscripción que hace parte allí del tema de comercio exterior. Y si yo despliego la pestaña índice, me dice, usted ya no está en el régimen de aduanas, usted ya está en la doctrina y jurisprudencia aduanera. Importantísimo esto. Fíjate que aquí también está el menú, y cuando yo voy desplegando pues este contenido, resulta que acá encuentro jurisprudencia. Importantísimo esto, porque me dice aquí que, bueno, ya sé que entonces en las altas cortes se tratan estos casos aduaneros en la primera y en la cuarta sala. Entonces yo aquí despliego y me dice, acá hay sentencias por control y procedimiento y hay sentencias por operación aduanera. Fíjense que son recientes, son de apenas del año pasado. Me dice que es de mayo y es una sentencia. Entonces yo entro ahí y resulta que encuentro toda la sentencia, empiezo a leer el caso y me dice aquí que sucede que, mira acá, que esta perfumería mínimo demandó a la DIAN porque le retuvo mercancía, bueno, X situación, qué sé yo, que haya sucedido, pero esto es bueno, cacharrearlo, conocerlo, leerlo,
porque se aprende de esos casos reales que se llegaron a esos temas de litigio, pues ya esos temas de que yo peleo con el Estado, con la DIAN por X y Y situación. Por ahí en una de esas sentencias vi un caso que una empresa peleaba porque la DIAN le había retenido mercancía porque le dijo que la clasificó mal y la empresa decía que no, que lo había hecho bien y bueno, ahí sí, ¿no? Contaba pues todo el tema aquí en la sentencia. Entonces, conocer normatividad de comercio exterior, les digo a los estudiantes, es ser unos mini abogados. Y si ustedes son mini abogados, ustedes consiguen muchos mejores trabajos. Entonces, el mensaje siempre en ese tema de toda esta normativa, que es muchísimo, muchísimo tema, es que la consulten, que antes de irse a Google, consulten estos módulos normativos. En Legiscomics, ¿cuáles son los módulos normativos de tema de comercio exterior? Puntualmente, acá les hago también la aclaración porque muchos de ustedes de pronto tengan la duda. Resulta que acá existen 3 módulos que son así fuerte normativa, que es el régimen de aduanas, que es el que tenemos abierto, que es la guía de importación o exportaciones y cambios, que no es más que el régimen de importación y exportaciones, y este llamado acuerdos comerciales, que no es más que el régimen de integración. Entonces ahí están los 2 regímenes pues, que existen en Colombia para el tema, y esos 3 módulos son toda la normatividad que existe en Colombia para el tema de comercio exterior, los negocios internacionales. Entonces ahí está todo lo que se necesita. De hecho, cuando ustedes entran, cuando entramos acá a cualquiera de esos, aquí acaba de entrar fue al régimen de importación-exportación, entro ahí pues a cualquier tema de los que me muestra y él me redirige y me lleva pues al régimen ya así en ese formato doble página textual, pero en esa pestaña índice azul rey que les mostraba yo hace un momento en el régimen de aduanas, que ahorita entré fue al régimen de importación-exportación, siempre como ustedes ven, me muestra el contenido de la última actualización. De hecho, ahí en esa pestaña índice, lo primero que encuentro es eso, porque son contenidos actualizados, son contenidos pues vigentes, que algo muy importante es que a diferencia de cuando uno consulta a veces en Google, la información puede que no esté muy confiable, no esté muy verídica en estos módulos o en esta información pues de Legiscomex, en esos módulos normativos, la información es confiable 100%. Y algo importante es que también, aparte de estos 3 módulos normativos que son 100% normativa, hay un módulo acá que muy textualmente dice normativa al instante. Pero este no es tanto la normativa como lo vemos en esos módulos, sino este módulo, de paso les cuento qué es y les muestro. Este módulo es más de tipo noticioso, de pronto lo veo así, lo llamo así, porque me muestra un resumen de los últimos días que ha salido en normativa en diferentes áreas, pues netamente de comercio exterior. Entonces ahí veo, por ejemplo, esto dice aquí que es una resolución de MinSalud del 19 de abril y me dice que el tema de reglas para importación de vacunas. Ah, bueno, entonces ahí si quiero verlo todo completo, esa resolución, pues aquí está la opción de verlo todo. Esto aquí es un concepto de la DIAN, entonces un tema de correos, bueno, ahí veo la información. Y así sucesivamente veo yo ese resumen de últimos días, que pues también acá hay unos filtros muy sencillos. Si quiero ver solamente lo último en estas materias que veo acá, ya sea aduanero, cambiario, comercio exterior, tributario, un buscador ya como tal de temas puntuales, alguna palabra clave, o por materias, que también es bastante amplio. Entonces son filtros de búsqueda normativa que pues me lo va a mostrar así tipo noticioso, pero pues esto se llama normativa al instante. Realmente es un módulo muy sencillito, como ustedes ven, porque el grueso normativo está es en los módulos que son régimen de aduanas, guía de importación y exportación y acuerdos comerciales, como lo muestra Profe desde la parrilla de Norlando, Legisco. otra preguntita, disculpe usted que le pregunte tanto, oye. No, no, Así a manera dinámica,
el tema medios de pago internacional, ¿tienen algo sobre ello? Porque veo algo de finanzas, pero no es sobre, no encuentro, ¿no? Espérate, Tomás. Y segunda pregunta es, el tema de zonas francas, pues nada más lo encontramos en el decreto 1165, pero no hay como así como los Incoterm, de manera didáctica o dinámica, pues para hacer más entendible, ¿no? Si lo tienen y tal vez pues no lo hemos encontrado o no lo he encontrado, ¿cierto? ¿De zonas francas me decía? Sí, una es zona franca y la otra pregunta es sobre medios de pago internacional, si tienen alguna referencia allí, porque donde yo encuentro de zona franca es ahí en el tema del 1165, pero es la estructura, ¿cierto? Son palabras nomás, y de hecho uno se va a meter y lo redirige, no lo deja ver. Lo que usted nos contaba al comienzo, ¿cierto? Es porque está molestando esa parte. Sí, bueno, desde ayer está el tema, pero entonces sí, de pronto acá el tema en Aquí este... está abajo zona franca, listo, ahí está el título 8, ¿cierto? Pero entonces sale solamente el enunciado, los artículos que hablan. Pero mi pregunta es si de pronto, como el tema de los términos de negociación, si hay algo así como dinámico que lo explique, porque aquí está la teoría prácticamente, ¿no? ¿Ve? Ah, ok, ya le muestro. Sí, acá de hecho, pues la información de pronto, porque acá pues sí es puntualmente la normatividad como tal de zona francas, pero entonces sí acá mismo en la Universidad de ABC, aprovecho y les muestro también de una vez, hay una información un poco de pronto no tan amplia, pero aquí en la parte de negocios internacionales, sí hay una sección que dice zonas francas, pero entonces puntualmente lo que nos da esta sección es en las diferentes, bueno, también una información general de definición, marco legal, clases de zonas francas. Entonces ahí nos da una información de pronto, como es este módulo es muy educativo, y acá pues nos da un resumen de pronto del tema de exportación e importación de zonas francas en general en Colombia, pero acá nos da también por departamento cuáles son las zonas que hay pues por departamento, pero entonces es muy puntualita, o sea, es algo que no es tan profundo, pero es algo muy general de las zonas francas que pues allí nos muestra para cada departamento y la información general que nos da aquí arriba, pero como tal, eso es de pronto algo adicional a toda la normativa. De resto no encuentras más pues en esta sección, de hecho está aquí en Universidades ABC, en negocios internacionales, y ahí zona franca, ¿sí? Aparte pues de toda la normativa que nos da el régimen pues de aduanas, que de hecho acá me metí a otro lado, pero entonces allí pues en el título 8 si no estoy mal era el de zona franca, pues ahí está toda la información y pues normativa. Ya aparte lo que le mostraba aquí en la parte de ABC, eso nomás, pues el tema de zona franca. Pero igual, pues sí, es algo que ayuda de pronto tenerlo allí en ABC, pues con sus conceptos de pronto más fuera de la normativa, sino de pronto más entendibles, entonces ayudan bastante. Porque a veces la normativa utiliza tecnicismos o a veces cosas que no son tan entendibles, pero pues, y bueno, allí igual nos da toda la normatividad, pero pues acá en el ABC encontramos esa sección más de pronto, más educativa, por decirlo así. Entonces, eso es lo que encontramos. Sí, profe, y de medios de pago internacional, porque ahí tienen el régimen cambiario, ¿cierto? Pero como, a ver si de pronto también tienen ahí sobre ese tema. No, buena ¿Les suena? pregunta. El tema de medios de pago, pues de pronto por la parte de la ABC no, pues como tal, no hay algo así muy explícito, más de pronto didáctico, pero pues ya como usted lo dice, ya en la normativa sí, pues eso ya estás en el régimen de importación y exportación, si no estoy mal, en el REX. Así, aquí está el guía de importación y cambios, entonces acá pues ya en el módulo normativo, pues ahí, bueno, uno puede entrar desde aquí, de este menú a cualquier parte, e irse al índice, o pues acá directamente está el régimen cambiario, entonces ahí uno igual lo redirige y pues generalmente él o nos lleva a la sección o nos lleva a la página principal de las últimas actualizaciones, pero pues si no, acá está el índice y aquí pues encuentra uno entonces el menú y pues ahí está el cambiario y pues uno ve toda la normativa, pero
como tal algo didáctico, de pronto ya por la parte ya más visual o de universidades ABC, no, no es que como tal pues haya o se haya hecho algo al respecto, aparte pues de lo que es esta normativa que vemos ahí en el módulo, pero no, muy bien, muchas gracias por la pregunta. Muy bien, listo. Bueno, entonces, eso pues quería mostrarles en tema de pronto con ese enfoque en módulos normativos que muy rara vez de pronto los módulos normativos no son tan dados a capacitación por lo que son pues muy textuales, es más, no es tanto de capacitación, sino que el estudiante entre y despliegue la pestaña índice y empieza a explorar o a cacharrear, porque pues el uso del módulo, de los módulos normativos es muy básico por lo que son textuales, netamente es eso, entonces pues no tiene alguna complejidad de uso o algo así, entonces los módulos normativos pues son muy sencillos de usar. Acá de pronto, pues de pronto sí para conocer un poquito más dentro de los módulos que son muy usados, les cuento aquí, hay un módulo que tiene pues, tiene un plus muy interesante que me gusta mucho mostrarlo también, y es este módulo oportunidades comerciales. Resulta que en este módulo de oportunidades comerciales, este módulo que es súper fácil de usar, él nos da una información muy visual, muy gráfica. Ya de pronto, saliéndonos un poco del tema normativo y volviendo a entrar a los módulos más prácticos, resulta que acá en oportunidades comerciales, me gusta mucho hacerle siempre a los estudiantes un ejemplo en el caso de, pues, nuestro de Colombia, el caso de venta o exportación, me gusta hacerles mucho el ejemplo con el banano, pues la partida es bananas frescas, el producto que quiero mostrarles a ustedes también. Resulta que este módulo de oportunidades, cuando lo ejecutamos, que es muy fácil de usar, como ven, el resultado es una gráfica, el resultado ya es más visual. Y es bueno conocerlo para su interpretación o cómo leer la gráfica, y es porque acá él nos muestra una cantidad de burbujas, pero resulta que cada burbuja es un país, independientemente grande o pequeño, y resulta que en, entre más grande o el tamaño de la burbuja está determinado es por el tema o la importancia o la cantidad, perdón, de importación de banano, en este producto que escogimos. Entonces, acá que encontramos, resulta que, por ejemplo, este rojito es Italia, ahí vemos el valor de importación. Italia compra 411 millones de dólares en banano, compra muchísimo, pero el más grande es este azulito, dice que es Rusia. Rusia compra 584 millones de dólares en banano. Y vemos pues muchos más países, o sea, cada país puede ser una oportunidad, pero el eje horizontal, que es participación, entre más a la derecha, significa que ese país tiene más, nosotros tenemos más participación, como Colombia, es decir, Bélgica, por ejemplo, compra 324 millones de dólares en banano, pero le vendemos el 49.52%, o sea, le vendemos casi la mitad de lo que ellos compran. Entonces, la oportunidad puede estar o en el que más compra o al que yo más le venda, por ejemplo. Entonces, allí este módulo pues es bastante interesante con la información que nos da, con la data que nos arroja. Y pues también este módulo tiene un plus, bueno, aparte de la gráfica, acá nos da una tabla con muchos más países que de pronto compran muy poquito banano y la burbuja es tan chiquita que no alcanza a salir en la gráfica, pero igual pues está pues la información, es decir, podemos ver allí otras posibles oportunidades comerciales, como es el nombre de este módulo, pero también este módulo tiene un plus muy interesante, y es que cuando hacíamos los filtros iniciales, yo aquí puedo escoger aparte de un producto, puedo escoger un sector. Eso es importante también porque acá yo puedo ver oportunidades comerciales por sector. Entonces, por ejemplo, acá igualmente para nuestro país, supongamos que queremos también exportar, y ya nos da la lista de sectores económicos que existen en Colombia. Entonces,
ahí vemos una lista bastante amplia que, por ejemplo, si yo escogiera azúcares y confitería o cualquiera de los que están ahí y aplico, ya aquí la información también es muy visual y resulta que acá nos da un mapa de calor. Entonces estos países que están muy junticos, aquí con estos botoncitos es que él me permite desplegarlo un poco más. Y cuando escojo cualquiera de esos países, supongamos acá Reino Unido, nos dice las oportunidades que tiene para este sector que escogimos. Entonces aquí despliego y digo, ah, bueno, aquí hay oportunidad en azúcar de caña, pues otro tipo de azúcar de caña, este es de remolacha, melaza, bombones, artículos de confitería. Entonces, si yo escojo cualquiera de estos productos que hay en la lista y ejecuto este reporte, él lo que me va a dar es, primero, una información bastante amplia y general del país que escogí, que en este caso fue Reino Unido. Entonces, él me muestra mucho de lo que también veíamos, por ejemplo, en el módulo Universidades ABC, porque el módulo Universidades ABC también me habla de todo esto, de cultura de negocios, perfiles de los países, perfiles logísticos, y debajo veo entonces la estadística con todas las variables, como me lo muestra el módulo Estadísticas de Comercio Exterior, y pues es algo muy importante, muy interesante todo lo que nos da pues este módulo de oportunidades comerciales, que pues también nos muestra todo este detallado de registros y variables de exportación, en este caso de caña de azúcar, que fue lo que escogí. Entonces, este módulo de oportunidades comerciales es bastante amplio en información, es muy interesante, muy valioso en todo lo que nos da y es pues importante utilizarlo mucho también para trabajos, estudios de mercados y pues demás datos allí importantes del día a día académico. Entonces, este es el módulo oportunidades comerciales, pues como también darles un vistazo antes de terminar, que pues es un módulo, como ven, es muy visual, es muy gráfico y es bastante amplio en lo que nos muestra. Entonces, acá pues igualmente con el módulo, con el logo de Legiscomer o la palabra productos, uno vuelve al home o a la página principal para conocer muchos más módulos. Pero bueno, no sé de pronto si hasta el momento eran preguntas, dudas, inquietudes. Sé que de pronto sí, pues es bastante, esta herramienta es bastante robusta, es mucha la información que nos da. Y de pronto no sé si tengan dudas, preguntas. Sé que con ustedes, recuerden ahí en el chat, les dejé en el chat mis datos de contacto para en lo posible programar este tipo de sesiones con sus grupos de estudiantes. Sé que este semestre se han hecho algunas sesiones con grupos de la profesora Ana, de la profesora Juliet, creo que se hizo allí también sesión, y creo, no me acuerdo si con la profesora Karen, no, creo que con la profesora Karen todavía no se ha hecho. Entonces, ahí pues la idea es que podamos hacer sesiones de capacitación, como lo decía, el profe Marcel, por el tema de que los estudiantes conozcan esta herramienta, porque como lo dice el profe, a veces no saben que existe, a veces pasa que los estudiantes como que, ay, yo no sabía que esto lo teníamos acá en la universidad. Y la idea es esa, como dice el profe, que aumente también el uso, que aprovechen mucho pues estos contenidos que nos da pues la universidad, como lo dice el profe, pues gratis, porque el estudiante puede usar esto desde su casa, desde donde sea que esté, en cualquier momento. Entonces, pues ese es el objetivo, que lo aprovechemos al máximo, que podamos eh, pues imitar o fomentar el uso de esta herramienta con los estudiantes y los grupos que tengamos de clases. Entonces, pues bueno, no sé si de pronto hasta acá hayan dudas, preguntas, inquietudes. Bueno, ha sido muy explícito, Orlando, muchísimas gracias. De mi parte, pues no tengo dudas. Como siempre, trasladarle muchísima importancia y el compromiso a los estudiantes para que ellos hagan uso de la herramienta, que tengamos en cuenta, como nos lo decía el profesor Diego Zárate, es un recurso que tiene un alto costo
Y de mi parte le recalco mucho al estudiante de que hay que hacer uso lo más que se pueda. A ello también tenemos que hacer de pronto una pequeña aclaración, porque hay estudiantes que en cierto momento les queda más fácil el ingreso debido al internet también, ¿sí? Entonces, es muy bueno que el estudiante también le busque como ese momento que la plataforma, el internet están como conjugados los dos en la misma parte y le permiten el acceso de una manera remota y de igual manera muy fácil para que hagan uso de esta herramienta. ¿Alguno de los docentes quiere de pronto hacer algún aporte? Y una mano levantada. Profe Ana Isabel, buenas tardes. Sí, señor, muy buenas tardes. No, muchas gracias por esta actualización. Yo también particularmente, así como lo mencionaba el profe Jean Marcel, también soy usuario permanente de la herramienta especializada en los cursos de gerencia de negocios, acuerdos y convenios internacionales, redes de información, los 3 contenidos quedaron con sistema de inteligencia comercial. Y la verdad que yo creo que, como lo ha mencionado la profe Liliana, es oportuno saberle sacar el mayor provecho a este portal especializado. Creo que no tenemos excusa para podernos apoyar en el desarrollo sincrónico y asincrónico de todos los módulos. ¿Qué días navegando, Orlando, perdón, me encontré con el módulo de logística que tiene la leyenda nuevo, pero ingresé y me dice que todavía no tenemos acceso a él? Exacto, profe. Y como lo veníamos comentando desde el principio con la profesora Ana, yo pues le comentaré a la encargada, pues la ejecutiva de cuenta, sobre esa posibilidad, como lo hablábamos hace un rato, y pues apenas tenga la información les estaré comunicando pues qué hacer o qué se puede hacer para el tema de tenerlo, pues si es el caso, pero bien, no, profe, muchas gracias No, por la pero usted ya intervención. mostró ese aplicativo y ya más que todo en la en el ABC está muy bien la logística, está muy bien Sí, referenciada, así exacto. no falta mayor cosa. Otra, mire, una Sí. consultica acá, es que a veces uno guarda, ¿cierto? Pero después para buscar lo que ha guardado, usted sí tiene alguna, por ejemplo, alguna estadística que usted haya hecho, ¿cierto? Y la guarda, la deja ahí archivo y después más adelante la vuelve a utilizar. Pero yo, por ejemplo, he hecho eso y cuando voy a buscarla, pues ya no la encuentro, no la veo por ahí. Es decir, cuando se ejecuta un reporte y no se descarga. Sí, no, yo ya lo he descargado y sino que le doy guardar, ¿sí? Pero guardar que el archivo que descargó, no. Sí, yo guardo lo que acabé de buscar, ¿sí? Usted buscó ahorita lo del café, entonces usted guarda esa búsqueda para que el día de mañana no tenga que otra vez. Entonces, por ejemplo, ¿yo qué hago? Yo selecciono, no hago una búsqueda tan grande, sino selecciono lo que yo quiero filtrar. Sí. Entonces, lo que quiero es que más adelante, pues, vuelva y me salga lo mismo y no tener que volver a hacer la búsqueda de nuevo. Entonces, yo voy creando varios parámetros ahí. Yo las tenía, pero a veces se me van o no las sé buscar o a veces sí aparecen. Por ejemplo, en este momento estoy ingresando. Entonces, Bueno, no. quisiera como que quedara ahí. Pero una vez yo las vi, profe, yo las vi ahí y dije, ay, mira, ahí está, ¿cierto? La búsqueda que yo había hecho hace mucho tiempo y yo la había guardado, ¿sí? De unas partidas. Pero ya después no la volví a encontrar, ¿saben? No, de pronto, buena pregunta, ¿por qué? Porque de pronto, bueno, yo aquí le digo, por ejemplo, yo le digo aquí descargar, pues él me baja el Excel y Sí, pues el sí. Excel yo hago con él lo que sea. Pero Pero mira que ahí sale guardar. Ajá, esta opción ajá. de guardar, de pronto no es tan de pronto tan efectiva, porque listo, él me guardó de pronto esta estadística, Ajá. pero como esto no es personalizado, es decir, Mm, yo no tuve que en Legiscomes colocar de pronto algún correo o clave o contraseña especial para mí personal, sí, sí. entonces por eso es que no es tan útil este tema de guardar, por lo que pues, como quien dice, muchas personas pueden guardar y pues es algo que no tendría como un gran provecho porque no es algo personalizado, ¿sí? Es O decir, acá no hay información personal mía. de pronto yo las, Entonces, no, porque yo después las vi, yo les coloqué hasta el nombre a la carpeta, pero ya después no.
Yo creería, profe Norlando, que el profesor Diego Zárate la identificó y me la borró. Diego Zárate, seguro hizo eso. No creo, profe Jean-Marcel. No creo. El día que sea el representante del EGIS, de pronto acato su llamado. No, mentiras. Es una herramienta muy completa, de verdad que yo sí Sí, también vivo muy agradecido con EGIS, claro que sí. muy completa, y la verdad los estudiantes también entienden el valor del contenido. Perfecto. Yo hoy veo una manita levantada hace ratos, pero lo que pasa es que dice comercio. Sí, señor. Norlando, ¿Sí, señor? por aquí César Panizo. Ah, ok, profesor César. Sí, señor. Bueno, aprovechando que ya estamos culminando, agradecerle a todos los profesores que todavía están aquí conectados escuchándonos, comentarles, como lo dijimos al inicio, que del plan de estudios vamos a subir esta grabación a nuestro canal de YouTube. Entonces, primero comentarle pues a Norlando o pedirle el permiso pues para publicar y compartir formalmente pues a estudiantes y docentes esta reunión que tuvimos. Y por otro lado, agradecerle, Orlando, realmente el tiempo que usted nos ha dedicado a cada uno de los docentes y estudiantes. Y pues estaremos, como lo dijimos al inicio de la charla, molestándole para programar algunas capacitaciones, y ya sea para docentes o para programas, perdón, para grupos de estudiantes que, pues aprovechando el programa de certificación, nos interesa bastante. Perfecto, no, profe, claro que sí. Muchas gracias. Entonces, desde también a el plan de ustedes. estudios, un fuerte abrazo, Orlando, muchas gracias. Gracias a la profe Ana por el liderazgo de esta actividad. Y pues en minutos, cuando ya culminemos, procederemos a publicar en redes sociales. Perfecto, no, profe, muchas gracias. Muchísimas gracias, ¿no, señor Norlando? Estamos muy pendientes a darle inicio al calendario de capacitación con estudiantes y docentes, a los que nos acompañaron el día de hoy y a aquellos que ya están estipulados en el calendario y que usted ya tiene en su poder, Norlando. Perfecto, no, muchísimas gracias. Entonces, no, claro que sí. Pues todos, no, invitados nuevamente a que, de acuerdo a los espacios que tengan disponibles con sus grupos, programemos capacitaciones con estudiantes, claro que sí, y en ciertas fechas u horarios que no se crucen con parciales o con otras actividades. Entonces, quedamos súper atentos con los correos. De hecho, con la profesora Ana Isabel, ella me compartió los correos de ustedes y pues yo les envié ya información, y allí pues ustedes pueden contactarme también para ese tipo de actividades de programación. Entonces, pues muchas gracias nuevamente a todos por el tiempo y a la profe Ana Isabel por esta gestión, y pues quedamos súper en contactos. Profe, muchas gracias por todos sus aportes y su valiosa experiencia. Oye, muchas gracias. Una consultica rápida. Usted sigue teniendo el mismo número del año pasado, me imagino, ¿cierto? Sí, profe, ahí de hecho Bueno, se los comparto aquí mismo por el chat nuevamente de esta sesión de Meet, ok. y ahí está así el mismo número de siempre, sí, señor. Listo, profe. Muchas gracias. Soy yo muy amable, y gracias a la profesora Ana por tan importante reunión. Estas se deberían hacer con más frecuencia, ¿sabe? Gracias a ustedes por este Perfecto. espacio, por mis profes, gracias. Esto es en bien de la comunidad académica y estudiantil. Claro que sí. Bueno, entonces yo me retiro. Muchísimas gracias, profesor Norlando, Ana Isabel, y a todos los profes. Que pasen una buena noche. Tengo clase ahorita ya a las 6 de la tarde. Muchas gracias, ¿no? Seguimos en Vamos todos, Igualmente, sí, señor. muchas gracias. Okay. Hasta luego, buena tarde para todos. Gracias. Norlando, de nuevo, Muchas muchas gracias. Y bueno, también me retiro, tengo clase, entonces a preparar nuestros compromisos. Vale, no, muy bien. Hasta luego para todos. Muy buen fin de semana y que estén muy bien. Hasta luego para todos. Gracias. Estamos en contacto, Norlando. ¿Okay? Claro que sí, profe. Muchas gracias. Vale. Cuídese. Luego. Hasta luego. Profe, ya puede parar la grabación, y ahorita del programa de comercio ya la puedo descargar. Listo, profe César, ya la paré. Ok, un abrazo, chao.